Bueno, hay consternación en la capital de la República, en sectores populares sobre todo, en la zona de Villamella, donde el fin de semana un sacerdote católico asesinó a un monaguillo, un joven monaguillo con el que mantenía una relación sentimental o sexual, y se constituye en esto un escándalo muy fuerte, muy grande. La Iglesia reaccionó ayer suspendiendo el sacerdote y presentando su colaboración a la justicia, pidiendo que se hagan el proceso correspondiente, al mismo tiempo que expresó solidaridad con la familia de la víctima. Es un caso muy penoso porque no es la primera vez que un sacerdote se ve involucrado en cosas parecidas. Ya tuvimos aquí lo del nuncio de papal, después que pasó con un nuncio, un representante del Papa, cualquier cosa que veamos en esa materia puede ser pequeña, puede ser insustancial, pero no hay duda que siempre el abuso de un menor, 16 años, monaguillo, que tenía un vínculo formal en la parroquia, pues es un caso que conmueve a la gente y produce consternación por todos los lados. Y además obliga a la reflexión. Por supuesto que eso no puede llevar a nadie a descalificar a la inmensa mayoría de los sacerdotes religiosos y religiosas que son ejemplares en su vida personal, privada, que cumplen dan ejemplo de lo que predican, pero siempre hay algunas ovejas que se descarrían del redil, y pues se producen estos acontecimientos que consternan a la sociedad. No hay ninguna duda, el padre parece que confesó ante las autoridades, tiene todos los agravantes, porque no solamente que él lo llamó aparentemente un arranque de celo, el muchacho parece que ya dice el padre que lo tenía bajo chantaje, pero de todas maneras había una relación emocional y él lo invitó a la casa donde tras una discusión, dice él, lo asesinó a martillazos y a cuchilladas, y además incurrió en otro agravante, que fue que cogió el cadáver, lo metió en el baúl de su vehículo y lo abandonó por ahí en una carretera. Ahí está, Rafael, esas cosas estremecen siempre y causan mucha pena, pero nos vuelven a recordar que todos somos seres humanos y a la Iglesia de vez en cuando pues le conviene reflexionar un poco sobre eso, porque a menudo habla con tanta fortaleza como si cada uno de sus acciones y de sus palabras y de sus miembros fueran la representación viva de Dios en la tierra, y no es así, somos seres humanos. Y en algunos casos pues se producen estos acontecimientos que consternan. Ciertamente son acontecimientos que uno no debiera, no le agrada tener que comentarlo. Hay que resaltar la decisión de la jerarquía católica, que fue inmediatamente separar al sacerdote en cuestión y exigir que el peso de la justicia recaiga sobre él. Eso va ahora a depender de lo que pueda hacer el Ministerio Público y la justicia penal. Pero de todas maneras, lo que tú decías, creo que es necesario resaltar también que la Iglesia Católica, aunque pueda ser una institución divina, está regenteada por personas humanas, y la persona humana tiene muchísimas virtudes, pero también innumerables debilidades. Debilidades que en cierta medida se ven como normales algunas en cualquier persona, pero que ni siquiera las que pueden ser normales en toda persona pueden ser calificadas así cuando son cometidas por un miembro representante de la Iglesia Católica. Una situación difícil para la Iglesia, para los creyentes, pero insisto, aunque sea una institución divina, está servida por personas humanas con sus fortalezas y con sus debilidades. Por otra parte, Juan, hay el anuncio. Bueno, hay que identificar al sacerdote, Elvin Tavera Durán, porque Elvin Tavera. No podemos dejar de identificarlo cuando eso ocurre, porque sea un sacerdote. Él
él falló definitivamente y de una manera trágica en su ejercicio ministerial. Decía que se sirve la información de que parece que está pronto a la firma del esperado pacto eléctrico, que según la Estrategia Nacional de Desarrollo hace años que debió haber sido firmado, pero diferentes dificultades a juicio del sector social, la poca transparencia por parte del sector público, además de decisiones tomadas unilateralmente que debieran ser parte de la agenda de los acuerdos, han evitado que hasta el momento se haya firmado el pacto eléctrico. El anuncio dice que es cuestión de días o semanas de que se firme. Sin embargo, hoy en la mañana el sector social representado en la comisión que discute el pacto tiene una rueda de prensa. Se ha informado que ese sector social no está completamente de acuerdo con algunos de los puntos conflictivos. Uno de ellos es qué pasa con las plantas de Punta Catalina. La información servida desde el CES dice que ese tema fue ya superado con el nombramiento de un administrador general. Por consiguiente, vamos a esperar la rueda de prensa del sector social en el pacto eléctrico. ¿Y qué fue lo que se superó con el nombramiento del administrador? Porque parece que en la mesa se había insistido de que como que ese era un cabo suelto, qué se va a hacer con Planta Catalina. Entonces, con el nombramiento de Escuder, Aristide Escuder, parece ser que ya por lo menos hay una persona al frente de lo que supuestamente va a ser lo que tiene que hacerse. Pero bueno, eso no va a esperar absolutamente nada, pero vamos a pensar que sí. Por lo pronto el Estado parece ser que está ya definitivamente encaminado a administrar y a gestionar su planta, después de una serie de zigzag muy grande, porque hay que recordar que 2 veces, incluso la última vez fue el mismo presidente Danilo Medina a finales del año pasado que ofertó públicamente en venta acciones de esa planta al sector privado. No se sabía muy claramente qué iba, pero parece que nadie en el sector privado se interesó en la inversión y el Estado ahora reivindica como algo necesario que sea el sector público que la administre para de esa manera tener más poder de negociación de precios en el mercado. Pero, en fin, eso no está claro que vaya a contribuir a bajar costos de electricidad, sobre todo si se administra como se ha administrado todo en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, donde las nóminas de cada una de las empresas subieron enormemente, donde hay un montón de consejos directivos, tanto como una docena de consejos directivos, de gente que recibe paga para asistir a reuniones, en fin. Lo que parece indicar es que todavía no se sabe con mucha certeza cómo van a manejar el asunto, Rafael, pero no hay inversionistas privados interesados en meterse en una planta que tiene tantos cuestionamientos de sus costos. ¿Cuáles serían, sobre qué base es que le van a vender al sector privado que pudiera interesarse sobre el precio originalmente pactado de 2.040 millones de dólares, sobre el precio con el descuento que logró el presidente Medina en las negociaciones, que lo bajó a 1.945 millones de dólares, con la sobrevaluación que tiene pendiente de conocerse, que el adendum que está buscando la empresa hace tiempo, hace más de 6 meses, a finales del año pasado, que ya estaba claro que la empresa estaba reclamando que iba a necesitar más dinero para concluir la planta. ¿Sobre cuál de esos precios es que se va a vender acciones? Nadie sabe. Eso no es posible. La única alternativa que tiene el gobierno ahora mismo es ver cómo concluye esa planta. Se tendrá que buscar más dinero, no se venderá, colocará más bonos en el mercado financiero internacional o nacional y fuego a la lata. De la deuda después veremos cómo se paga, si es que se puede pagar. Este año por de pronto ya son 40 pesos de cada 100 que recaudamos que tenemos que destinar a la deuda del sector público no financiero,
que no incluye la del Banco Central, Rafael, y esas son entre 10 y 11 mil millones de dólares adicionales, la del Banco Central. Entre las dos estamos ya cerca de los 40 mil millones de dólares. Mira, sobre la cuestión de las plantas y el sector energético, es interesante un artículo que sirvió esta semana Andy Dawarre, solicitando que no se hiciera mucho caso a una recomendación de la comisión, de la 76, cuyo contenido es que las plantas de Punta Catalina deben permanecer en manos del Estado. Que no se hiciera caso a eso, esa recomendación, que se busque la participación del sector privado. Pero incluso llega más, entonces hace un recuento de cuál es la participación pública en la generación, la transmisión, y definitivamente es lo que indica que es momento para retomar el tema de dónde deben estar esas plantas, no solamente Punta Catalina, sino incluso la generación que está en manos privadas coexistiendo con el sector público. Él dice que si eso se hace, se vende al sector público de manera compartida o algo, no solamente el gobierno obtendría una liquidez que pudiera colocarse para disminuir la deuda pública. Él habla de 4 mil millones de dólares que se pueden fácilmente conseguir con el traspaso. Pero sí también... Espérate, ¿de cuánto que van a conseguir? Como 4 mil millones. ¿Y cuánto que vale la plata? No, bueno, él es en una operación. Bueno, la verdad, Rafael, es que sobre esa materia, no, esa es una materia definitivamente... Pero también dice, no solamente... Penosa, para decirlo. No solamente puede el gobierno tener una liquidez que pudiera poner para disminuir la No, pero no puede ser deuda. que le haya dicho 4 mil, Si no, será 2 mil, Rafael. No, tú lo estás multiplicando por 2, duplicándolo. No, pero no solamente de Punta Catalina, él habla sí, de todo el sector. O sea, volver al 97, 98. Pero no solamente... Porque eso fue lo que hizo el gobierno del PLD. Sí, en su artículo él lo recuerda. En su primer periodo. Que fue que privatizó la generación eléctrica. Y que después el PRD lo recuperó para el Estado. El PRD y ellos también lo han recuperado. Pero él dice que no solamente y esta planta es fruto de esa vuelta atrás. Pero que no solamente pudiera el Estado recuperar esos ingresos, sino también disminuir la nómina. Él incluso dice que posiblemente Punta Catalina puede manejarse con un esquema privado con 75 empleos. Más o menos, dice, o sea, con 750. Casi con los asesores que puso. Sin embargo, dice que posiblemente si es pública, administración pública, eso puede duplicarse con personal supernominal. En fin, una posición de Andy Dawarre donde reivindica que la iniciativa privada debiera participar no solamente de Punta Catalina, sino también en todo el sistema, no solamente de generación, también de transmisión. No, Andy sabe mucho de esos negocios y ha hecho buenos negocios en el sector, de manera que con sus asesorías y sus consultorías y gestiones de intermediación, en fin, él conoce bastante de eso, pero la verdad es que andan perdidos todos. Y en el pacto eléctrico sigue habiendo diferencias importantes y disensiones que no se pueden ocultar y que se manifiestan en tropiezos. Volvieron a fracasar en el intento de conseguir un consenso sobre qué hacer ahora con la planta Catalina. Es uno de los elementos que está pendiente en debate. Pero hay muchas cosas. Por ahí anda un abogado Valdés, que se llama Roger Valdés. El de Odebrecht. El de Odebrecht. Bueno. Que dice que Odebrecht ya cumplió con todo. Él se referirá, Rafael, a lo que dijo Odebrecht en Brasil. Que él entregó. No, él hace referencia al acuerdo. Pero eso es lo que ha dicho también el procurador, exacto, que el acuerdo se cumplió. Él hace referencia a que ellos cumplieron eso no es nuevo. El procurador general ha dicho varias veces que ellos sí recibieron de Odebrecht lo que estaba en la justicia de Brasil. No, pero el abogado dice
con lo que está establecido en el acuerdo, los nombres. Pero eso dice el procurador. Los nombres de las personas que recibieron y cuántos recibieron aquí. No, eso es lo que dice el acuerdo. Bueno, pero eso es lo y que... el procurador dice que eso fue lo que le demandaron las autoridades de Brasil. Bueno. Que ¿dónde que está lo que dijo la Odebrecht aquí? ¿Dónde está los 7 o 10 acápites que dice el acuerdo? Que va a entregar, mire, nombre, beneficiario, mecanismo de pago, cuentas bancarias donde se depositaron el dinero, los intermediarios, los cómplices, los relacionados, que va a ser una pormenorizada responsabilidad de montos recibidos por cada quien. Todo eso es lo que dice el acuerdo. Vamos a sugerirle ¿Y a quién le han documentado un monto que recibió alguien? Por ejemplo, ¿a quién le han dicho que recibió tanto? Bueno, hay alguna gente que tiene montos recibidos ahí en esa instancia de la Procuraduría. Por ejemplo, la hija de Rondón. La hija de Rondón pasó a cuentas personales 14 millones de dólares de lo que recibieron, de lo que documenta ese mismo expediente que envió Odebrecht a la cuenta de Rondón. De esos 102 depósitos de entre el 2007 y enero del 2015, ella derivó el equivalente de 110 millones de pesos a cuentas personales. Y ella no está imputada. Ese es uno de los casos más específicos de donde se fue a parar el dinero. Ese caso es de los pocos que hay en ese expediente. Y hay otro, el abogado, que derivó 50 millones de pesos a cuentas personales, que también está ahí, pero eso no está imputado, es ese otro. Ese es el primo. Sí. El abogado está, en este caso, de Díaz Rúa. El abogado está imputado, pero hay un primo que no. Y el esposo de la hija no está imputado, que también está involucrado en cosas específicas. Pero esas son de las pocas cosas específicas que hay en la instancia. Yo creo que... Y no están imputados. Yo creo que haría bien el Procurador General de la República, en aras de la transparencia de este caso, que simplemente hiciera una publicación donde se consignaran, por un lado, los compromisos de Odebrecht en el acuerdo homologado y que dice el asesor que dieron debido cumplimiento, y en la otra columna en la evidencia de que en este caso se consiguió tal situación por el suministro de información de Odebrecht, y así sabríamos quién está mintiendo. Sí, el abogado. ¿Y tú tienes duda de quién está mintiendo? O el procurador. Definitivamente o están los dos mintiendo. No, o es que tú estás haciendo un ejercicio de cinismo abierto y desafiante. Estoy haciendo un ejercicio de transparencia para la ciudadanía. Que nos pongan en blanco y negro. Que lo pongan. ¿Tú quieres que ellos hagan eso? Sí. Pero así, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, así porque ellos no lo van a hacer. Sabemos, porque mientras no se hace, entonces podemos, con justa razón, entender que está mintiendo el abogado y está mintiendo el procurador. Bueno, yo creo que mienten los dos. Exacto. ¿Y de qué manera? Bueno, ahí está a la vista de todo el que quiere ver y oír. Lo que se conoce hasta ahora fue lo que la justicia de Brasil reunió allá. Y esa justicia no reunió los detalles de lo que pasó en los 12 países. Los detalles de lo que pasó en Brasil sí. Exacto. Pero en los otros 12 países, en cada país es que tiene que reunir los detalles. Y para eso se firmó un acuerdo con la Odebrecht. Se creía que era para que ella entregara aquí los detalles de todo eso que indica en una serie de acápites el acuerdo firmado. Y ahí hay como 10 o 12 responsabilidades que no se han cumplido, que no se conocen esos datos. O alguien me diga dónde que aparecen los mecanismos de pago, dónde están los montos recibidos por cada quien, dónde están las personas que fueron intermediarias, beneficiarias o cómplices de cada una de esas operaciones. Es decir, ¿cómo se dio ese dinero? Porque hay gente que tuvo que entregar el dinero de alguna manera. Mira, para finalizar... En cada caso se supone que es diferente, porque no era una sola persona que entregaba el dinero, probablemente había más de uno que estaba involucrado en la entrega de dinero. Para finalizar, Juan, estos comentarios, habría que preguntarse la precariedad que tienen las Fuerzas Armadas. La alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, empezando por el secretario, por el ministro de las Fuerzas Armadas, se trasladaron
a la frontera con motivo de un acuerdo de Naciones Unidas para fortalecer la frontera cara a que sale la MINUSTAH, y sin embargo tuvieron que ir en un helicóptero privado. Parece ser que los helicópteros de las Fuerzas Armadas, que no deben ser uno, sino varios, no están debidamente apertrechados para poder hacer un viaje a la frontera. Entonces hubo que contratar, porque se imagina uno el contratar un transporte helicóptero privado. Qué lamentable está la situación de nuestras fuerzas.